vamos a hablar sobre el síndrome de Asperger. Para esto tenemos a una especialista, está Sara Castillo con nosotros, y ella nos va a hablar un poco sobre qué cosa es este síndrome, cómo identificarlo, si es que tenemos niños que tal vez en casa tenemos algunas dudas sobre algunas conductas que tenga diferentes. Así que vamos a detallar todo esto con ella. ¿Cómo estás, Sara? Bienvenida, buenos días. Muchas gracias. Coméntanos, por favor, acerca de este síndrome de Asperger. No es muy conocido en la población, a veces lo confundimos un poco con el autismo. Bueno, hay que tomar en cuenta que el síndrome de Asperger en la actualidad, ¿no?, ya está dentro del trastorno espectro autista, por ejemplo. Entonces hay que considerar que hace ya algunos años está incluido por la OMS en el DSM-5, por ejemplo, y en el CIE-11 como ya un trastorno espectro autista. Es decir, la condición del síndrome de Asperger antes era diferenciado, pero hoy en día está dentro del trastorno espectro autista, por ejemplo. Y dime, ¿cuáles son, cómo identificamos nosotros en casa o tal vez con amistades que nuestro hijo menor, ¿no?, tiene este síndrome? Incluso he estado leyendo que adultos, ¿no?, desde adultos recién identifican que tienen este síndrome. Bien, justamente por tener estas características en cuestión a la interacción social, por ejemplo, ciertas dificultades en las relaciones sociales, en la parte de la comunicación, tanto verbal como no verbal, pueden tener conductas restringidas o rígidas, por ejemplo, y propio a ello pasa en ocasiones desapercibido en los primeros años de vida. Y como tú mencionas justamente, el hecho de que algunos adultos recién se diagnostiquen en la adolescencia, juventud o injustamente también hasta en la adultez, es porque los rasgos pueden ser desapercibidos. ¿Por qué? Porque la interacción social puede ser restringida, pero sí la hay. Pero hay interés social, pero solamente cuando de repente él lo requiere o él en este caso lo necesita, por ejemplo. Y de igual manera hay que considerar que en este caso el Asperger, hoy en día ya incluido como el trastorno espectro autista, está considerado como un nivel 1. En este caso, un nivel 1 es como funcionalidad alta, capacidades, y es por eso que estos estudiantes pueden ir a un colegio de básica regular y hay que considerar de todas maneras la inclusión, ¿no?, con ello. Entonces, nosotros vamos a ver algunas características en los primeros años de vida. En este caso, los diagnósticos los dan un neuropediatra, pero muchos de los niños que pasan por el servicio de psicología, pues justamente tienen estas características de poco contacto social, la interacción, el contacto visual, también la situación sensorial, por ejemplo, puede verse ciertamente alterada, también pueden mantener cierta torpeza motora, que hay que también trabajarla con diferentes actividades. Por ejemplo, hoy he traído algunos juegos. ¿Por qué? Porque justamente nosotros tenemos que trabajar con el juego diagnóstico. Hay que enseñarle a nuestros niños a jugar desde muy pequeño, a interactuar, a relacionarse. Y como yo menciono a muchos de los padres con los que trabajo, la mejor terapia es la terapia del juego, de salir con ellos, de frecuentarte. Hoy en día muchos de los niños incluso ya están con el celular desde muy pequeñitos y omitimos, ¿no? Ignoramos de repente, no, es que él está en su mundo, déjalo ahí, que juegue, y podemos ignorar estas alarmas, y es por eso que va pasando el tiempo y normalmente en el colegio es donde ya pueden percibir ciertas situaciones, más que todo por el tema de la interacción social. Así es, eso te iba a consultar, porque a veces tenemos niños muy calladitos en casa, ¿no?, y puede o no que tengan y estén desarrollando este síndrome. Ahora, ¿este síndrome es genético? ¿Uno nace así, se desarrolla en el proceso de vida? ¿Cómo es? Bueno, realmente hasta el día de hoy no hay un 100% para mencionar de por qué el autismo. Si bien es cierto, es algo que está en el diagnóstico, que debe permanecer en todas las etapas de vida. O sea, no es que el síndrome va a estar solamente cuando es pequeño y luego cuando ya vaya creciendo esto va variando. No es que tenga una cura, ¿no? Como realmente no, es una condición de por vida. Es algo del neurodepartamento
neurodesarrollo, es neurológico realmente. Pero Entonces, sí puede haber un progreso claro de que mejora. sí. Sea más temprana la detección, ¿no? Que también hay que tomar en cuenta que lo hace el neuropediatra, pero también los psicólogos hacemos la presunción diagnóstica, por mencionarlo así, o ya vemos las alarmas para que justamente los padres de familia puedan llevar a sus hijos a una terapia de integración, también que trabajen habilidades sociales, habilidades blandas, que puedan también trabajar el confort con la familia para que todos puedan mantener las mismas pautas de crianza incluso. De igual manera la parte sensorial, la parte ocupacional, la terapia física. Y es ahí cuando trabajamos un equipo transdisciplinario, por ejemplo, ¿no? También hay que tomar en cuenta, ¿no? Aprovechando esta situación, que la psicología educativa, ¿no? Nosotros los psicólogos que estamos en los colegios, pues hacemos también la detección de estos casos, de estos rasgos, por mencionarlo así, que como te menciono, pasan desapercibidos por la sociedad y simplemente toman en cuenta que es un niño selectivo. Y también hay esta característica, por mencionarlo así, el mutismo selectivo, que es cuando ellos realmente quieren conversar simplemente por iniciativa propia, no lo van a hacer de repente de manera tan seguida, pero esto es un entrenamiento, justamente el entrenamiento de las habilidades sociales. Y a más temprano lo hagan, pues a medida que vaya desarrollándose pues el niño, a la pubertad, a la adolescencia, claro está de que en cada etapa hay diferentes situaciones que involucrar y que desarrollar también, ¿no? Eso es un acompañamiento personalizado. Dentro de este síndrome hay, como mencionas, etapas, ¿no? Pero hay niveles también, como en el caso del autismo Bueno, específico. hay que tomar en cuenta que hoy se está concientizando el día del síndrome del Asperger, pero hoy en día, como lo mencioné ya hace un momento, está incluido en el trastorno espectro autista, que también la concientización es el 2 de abril, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso lo han querido ya hace algunos años, estaba considerado así porque es un autismo mucho más típico, por mencionarlo así, ¿no? Entonces, tomando en cuenta ello, la detección tiene que ser temprana, pero cuando es tardía también podemos comprender, ¿no? Hay muchos adultos que han llegado a consultorio y me han dicho, con razón yo tenía estas características, con razón me incomodaba de repente este ruido o esta sensación, o de repente por eso no quería interactuar con tantas personas y era más selectivo. Ahora ya se comprenden un poco más, ¿no? En este caso. Pero justamente como mencionas sobre los niveles, sí los hay, ¿no? En este caso, hablando del trastorno espectro autista, normalmente hay los niveles o los grados nivel 1, 2 y 3, que justamente no es necesariamente que refiera a su leve, moderado, severo. Algunos lo califican de esa manera, pero más que todo es el tema de funcionalidad. Se podría decir que la persona con Asperger va a ser una persona mucho más independiente, a diferencia de un grado 2 y 3. Y la diferencia también está en que ellos no tienen ninguna, por mencionarlo así, ninguna alteración a nivel cognitivo. Ajá. No viene acompañado de un retraso o de hoy en día una deficiencia intelectual, que sí la podría tener un grado 2 y 3 entre moderado y severo. Entonces, de igual manera, esta condición, ¿no? Puede tener mayores herramientas de afronte para una mayor autonomía. Ellos pueden tranquilamente, ¿no? Con el entrenamiento social, tener pareja, vivir solos, trabajar, ¿no? Porque si bien es cierto, está dentro de una discapacidad, esta es una condición, pero hay mucho entrenamiento social que a ellos hay que anticiparle. Esto es algo muy importante, la anticipación, ¿no? Si en este caso yo estoy incluyendo a mi hijo, por ejemplo, a una fiesta, ¿no? Y de repente los ruidos de la fiesta lo aturden y se tapan los oídos y comienza a jalar a su mamá y la mamá comienza a mencionar, es un berrinche, es una conducta inadecuada, se está portando mal. Pero le anticipamos a ese niño que íbamos a ir a una fiesta, de repente que iba a haber mucho ruido. También hay que tener en cuenta, son muchas situaciones, la alimentación, también pueden tener alteración del sueño, necesitan también trabajar la parte de la psicomotricidad gruesa porque puede existir cierta torpeza motora y hay que trabajar con el tema de las emociones más que todo, porque a ellos les puede costar
como en realidad cualquier persona, pero en esta condición tenemos que entrenar mucho más lo que son sus habilidades blandas en cuestión también a las emociones. Es por eso que, por ejemplo, aquí tengo una cartilla, ¿no? Que es el niño, ¿cómo está? Está molesto, ¿no? Y también tratamos de identificar por qué está molesto, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí yo le puedo decir, ¿no? Este niño está molesto porque, mira, le quitaron su carrito, por eso que él está molesto. Y también puedo de repente, una vez que yo ya haya entrenado este tipo de actividad, también puedo hacer algo comparativo. ¿A ti te molesta cuando alguien te quita tu juguete o cuando alguien de repente te da un beso, ¿no? Entonces, eso de repente estaría relacionado más con la vergüenza. Entonces, así vamos trabajando el entrenamiento de las emociones, ¿no? En cuestión a que me pone feliz, por ejemplo, a mí me pone feliz jugar y él tiene que trabajar el entrenamiento de lo que son las emociones en relación para que pueda comprender, ya que le puede costar un poco más identificar las emociones de los demás. Es por eso que su interacción puede ser menor e incluso los niños también, ¿no? A la hora de jugar, a la hora de entrenar. Entonces, justamente yo invito a los padres de familia que también puedan tener con ellos lo que es una caja de regulación sensorial. ¿A qué le llamo yo? Bueno, podemos trabajar con una cajita y, por ejemplo, tener algunos artículos que puedan trabajar sensaciones, ¿no? Las texturas son algo muy importante, la parte sensorial. Entonces podemos tener algunos objetos para poder trabajar, para poder jugar. Entonces, en estas cajas de sensoriales, ¿no? De regulación sensorial, de la calma, como también se le llaman, yo invito a las madres que puedan tener como un kit de emergencia, por decirlo así, ¿no? A veces ellos pueden tener algunas conductas inapropiadas, pero pueden ser, también hay que separar, y eso lo trabajan por eso con los especialistas. Nosotros con los psicólogos trabajan lo que es un trabajo personalizado según sus intereses, según las cosas de su agrado. De repente, y hay que tomar en cuenta que propio hacer un espectro, todos los niños pues son diferentes. Entonces, hay mamás que me dicen, no, pero a mi hijo no le gusta tocar esta textura. Pues de repente le gusta algo diferente. Entonces, a ellos les gusta, pues, esta por ejemplo es de espuma, ¿no? De repente por aquí tengo algo sensorial, de sonidos. Y claro está que lo vamos a hacer diferenciado según la edad que tenga el niño, ¿no? Entonces, obviamente va a ir creciendo y la regulación sensorial tenemos que pensar en una cajita donde yo tenga algunos artículos pues de arena, ahora, sensoriales, juegos. Disculpa que te corte, pero veo que todos estos objetos que tienes, lo he visto que se hace esta interacción cuando, por ejemplo, un niño recién nacido, ¿no? De aproximadamente 1 año, 2 años, va a la estimulación temprana. ¿Tú consideras que llevar estimulación temprana antes de iniciar la etapa escolar ayudaría a justamente reconocer este tipo de síndromes, niveles, ¿no? Claro que sí, ¿no? Hay que tomar en cuenta que la detección temprana ayuda mucho más. Entonces, tomando en cuenta esta situación, que nuestros estudiantes o que los niños sean detectados, por ejemplo, puedo comentar de manera personal, yo trabajo en un CEB, en un colegio de básica especial, donde hay alumnos de 3 a 20 años con condiciones, ¿no? En este caso síndromes, y la población del autismo es mucha, ¿no? En este caso, pero lo compartimos con síndrome de Down, en este caso parálisis cerebral, etcétera. Pero antes de los CEBES están los PRITE. Y los PRITE son del Estado, por ejemplo, son gratuitos, que ellos pueden incluirse, ¿no? Yendo desde los 0 hasta los 3 años. Y esto ayudaría mucho en la integración sensorial, en la comunicación, en la parte de la psicomotricidad gruesa. Por ejemplo, hoy he traído un conito, que es algo muy fácil de aplicar, por ejemplo. Y también de hacer para las mamás que a veces no todas tenemos no todas de repente, o todos, no incluyo a las familias, de repente de llevar a sus hijos a centros de terapia. O en este caso la terapia no va a ser mágica, tenemos que hacer nuestro trabajo en casa. Y en este caso, por ejemplo, este es un conito de papel, simplemente lo hemos pintado de diferentes colores que le pueda agradar al menor, lo podemos hacer acompañados de él y podemos tener aquí lo que son unas liguitas. Entonces,
Entonces yo, por ejemplo, veo una liguita amarilla y comienzo a trabajar lo que es psicomotricidad fina, por ejemplo, ¿no? Entonces el niño va comenzando a trabajar a través de lo que es su psicomotricidad fina, y así también lo estoy preparando para lo que es la psicomotricidad en cuestión a la grafomotricidad en su momento, por ejemplo. Así es. ¿No? Bien, Sara, te agradecemos. Entonces, nos ha quedado bastante claro y a buscar ayuda temprana. Sí, de igual manera nosotros vengo también parte de lo que es el CDN, en este caso la Comisión Nacional de Psicología Educativa, está tratando y está trabajando por visibilizar el rol del psicólogo educativo en entidades también públicas, y estamos luchando, incluso hace poco hemos tenido mesas de trabajo donde estamos trabajando con la ministra de Educación para que se respete la ley 31902, que incluye a un psicólogo por colegio. Es muy necesario que los psicólogos estén desde la edad temprana. No nos olvidemos de inicial, primaria, secundaria. Si bien es cierto, esta ley que estamos tratando de promover sobre las funciones de los psicólogos nos va a permitir también hacer la ejecución mucho más adecuada. Así es. Te agradecemos entonces, Sara, nuevamente, psicóloga, quien nos ha hablado acerca del síndrome de Asperger.